Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende de cuándo lo estéis viendo. Nada, pues hacemos hoy este directo, hago este directo sobre la autoexigencia, esperando a ver que se vaya uniendo gente. Me confirmáis, por favor, si se escucha. Y bueno, pues mira, Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Nilda, ¿qué tal? Muy bien. También tenemos aquí a Andrés. Perfecto. Vale, pues confirmádmelo un segundito, por favor, que se escucha todo y pasamos a empezar este directo sobre la autoexigencia. Es un tema súper extendido, diría yo, muy común entre mis clientes. En mi yo del pasado también estaba. Y bueno, pues os quiero mostrar un poco qué está detrás. A ver si nos confirmas, Cristóbal, si se escucha. Sí, Mitch nos ha dicho que sí, perfecto. Vale, pues de los que estáis aquí, nos dice Leonardo, hay que hacer un directo cómo sobreviví a ser autónomo en España. Sí, sí, totalmente, muy bueno. Escribidme aquí en el chat, hola Sator, escribidme en el chat si os consideráis personas autoexigentes, aunque sea en parte, ¿vale? Porque es verdad que hay muchos niveles, pero me gustaría que esto fuera un poquito más interactivo porque os quiero hacer preguntas y estaría bien que las pudierais contestar, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué es la autoexigencia? Mira, aquí nos dice Cristina Eneatipo 1, perfecto, sí. Con esto ya lo has dicho todo, Cristina, salvo que obviamente estéis muy trabajados y ya ese lado lo tengáis mucho más abandonado. Hola Arancha, qué bueno verte aquí. Entonces, la autoexigencia. Ya sabéis que me gusta ir a lo profundo y por eso siempre me vais a escuchar hablar de imágenes internas distorsionadas, ¿vale? Existen 3 imágenes, ya lo he repetido en otros directos. Mira, Cristóbal dice que sí, que es muy autoexigente. Hay 3 imágenes profundas distorsionadas y una de ellas es no soy suficiente, ¿vale? Como os contaba un poco en el email, en el post, de hecho voy a leer un poquito el mensaje de una chica que me escribió, que imagino que ya os sonará, pero por si acaso me decía: María, me gustaría saber cómo puedo hacer para dejar de exigirme tanto. Dice que se ha dado cuenta que sus padres le exigían mucho cuando estaba en el colegio y siempre querían que sacase pues notas más altas, ¿no? Y a ella le dio la sensación de nunca ser suficiente, no estar segura de estar haciendo lo suficiente, y ahora ella misma se lo aplica y quiere saber si hay algún baremo o un referente al coaching donde uno puede decir: si te exiges hasta aquí, ¿es suficiente o es infinito? Obviamente es una pregunta hecha por una persona muy exigente, porque yo leo este mensaje y digo, como que hay un baremo. O sea, uno decide de alguna forma hasta dónde exigirse, pero si uno tiene esa dificultad, si uno dice es que yo no sé hasta dónde es suficiente, es que tiene una dificultad con el tema y por tanto esa autoexigencia es muy fuerte, ¿vale? Entonces, lo primero, yo os voy a preguntar a los que estáis aquí, sobre todo si sois esas personas autoexigentes, ¿qué es para ti, qué significa para ti no ser suficiente, ¿vale? Porque claro, para mí es una cosa, por ejemplo, para mí puede ser no sentirme valiosa, pero para ti puede ser no sentirte capaz, o para alguien puede ser un fracaso, ¿no? Cada persona tiene su significado, o sea, tiene sus propios significados. Por eso, cuando este chico me escribió el email, dije, le puedo responder, pero va a quedar muy corto, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacernos preguntas, que de eso se trata el coaching, los que conozcáis el coaching. El coaching es hacerte grandes preguntas y una de las grandes preguntas es ¿qué significa para ti no ser suficiente? Y seguro que las que estáis aquí ahora mismo, hola Maite, vais a poder escribir una cosa distinta porque no hay 2 personas iguales y por eso también está ese poder del coaching, ¿no? El poder encontrar significados
muy diferentes a algo que yo entiendo de una forma, pero tú entiendes de otra forma. Por eso un coach, como siempre digo, no da consejos, no te puede decir, tú para dejar de ser autoexigente tienes que hacer esto, esto y lo otro. No funciona. O sea, sí puedes darlo, pero puede funcionar o no. Mira, mientras estáis escribiendo qué significa para vosotros no ser suficientes, nos cuenta Nilda, sí soy autoexigente, por eso siempre estoy paralizada. Bien, esto, bueno, bien, no, mal, pero quiero decir que es lógico, ¿no? Eso nos paraliza, efectivamente, no me atrevo a hacer nada, aunque sé que podría. Igual a mí, mi madre quería que fuese perfecta. Perfeccionismo, autoexigencia, ¿vale? Voy a ver si alguien más ha escrito qué significa no ser suficiente. Bueno, no lo habéis escrito, no sé si alguien lo va a hacer, ¿vale? Tomaros vuestro tiempo, ¿vale? Mientras yo sigo hablando, reflexionando un poquito qué es para mí no sentirme suficiente. Y yo voy con una segunda pregunta. Como esto es coaching, pues es importante, ¿no? ¿Cuál es el beneficio oculto o secundario de no sentirte suficiente, de ser una persona autoexigente? Porque según la PNL, la programación neurolingüística, cualquier actitud, cualquier acción, pensamiento, todo lo que realmente hacemos, sea positivo para nosotros o no, tiene siempre una intención positiva, aunque no la estemos viendo claramente, ¿vale? O sea, sirve para algo, o nos previene de algo, o nos protege de algo, ¿vale? Entonces, ¿para qué? El famoso ¿para qué estoy siendo exigente? Que a veces cuesta responder a esa pregunta, esa es una gran pregunta de coaching, el ¿para qué tengo esa autoexigencia? ¿En qué me ayuda? Entre comillas, pero sí que es verdad que me ayuda en algo. Y esa es la razón por la cual muchas veces no soltamos la autoexigencia, porque nos ayuda en tantas cosas, como veremos a continuación, que dejar todo esto de lado es casi perder mi propia identidad. Y si yo no sé ni quién soy, ni cómo me relaciono con los demás, es que me pierdo. ¿Y qué pasa con nuestro cerebro? Que tiene mucho miedo de perder su identidad, porque es muy seguro saber quién soy, ¿no? O sea, me da esta seguridad, me da esa sensación de control. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones en mi vida, no todos los días, pero en esos momentos clave, cuando de repente tus cimientos se han roto, ¿no? Como de repente tú dices, ¿y entonces a qué me agarro? Entonces, ¿quién soy? Si yo no soy la María de antes, ¿quién soy ahora? Y todavía no soy nada nuevo, o no sé ni siquiera quién soy, ¿no? Entonces, esta parte de perder tu identidad muchas veces es tan dolorosa que uno vuelve para atrás, dice, venga, voy a ser la María de antes, voy a buscar ese beneficio. Ahora veremos algunos beneficios, ¿vale? Mientras tanto, mira, nos cuenta Candrea que también se paraliza y Nilda dice que no sentir suficiente, dices no sentirme suficientemente capaz de hacer algo que sea perfecto. Nilda, gran respuesta, muy acertada en cuanto a personas con este perfil. De hecho, es algo que yo también tenía en el pasado. De hecho, yo tenía una cosa que llamaba la idea de la perfección, un poco siguiendo a mi querido Platón. Yo era muy de filosofía y claro, la idea de la perfección, ¿no? Como que existía esa idea que había que alcanzar y como pues no la alcanzaba, me sentía bastante frustrada. Entonces, ¿para qué quieres hacer algo que esté perfecto, Nilda? Y también el resto, si os identificáis con la respuesta de Nilda, de no sentirme capaz de hacer algo perfecto, ¿para qué quiero yo hacer algo perfecto? ¿De qué me sirve esa perfección? ¿Qué me va a dar más? O sea, quiero decir, la perfección no es más que una imagen, ¿no? Un ideal. ¿Para qué quiero yo alcanzar eso? ¿Vale? Y luego dice, hay tanta gente haciendo cosas y me da miedo los comentarios adversos, ¿vale? Entonces nos cuenta también que hay un miedo detrás, ¿no? O sea, digamos que esta intención, en caso de Nilda, de ser autoexigente, detrás tiene una intención positiva de protegerse. Es decir, si yo me paralizo, primero, si yo me autoexijo para llegar a una supuesta perfección, tengo miedo de no alcanzarla y además no hago nada, por tanto no hago nada,
entonces me protejo de que alguien me pueda hacer daño, que alguien me pueda criticar y decir, ¿ves? Lo has hecho imperfecto, ¿ves? Ahí está, no eres suficiente. Os voy a contar una anécdota que, bueno, espero que nadie se sienta ofendido, más que nada porque, claro, esto es en público, ¿no? Y de verdad no es mi intención ofender absolutamente a nadie porque yo aprendo de todo. O sea, como coach que soy, tengo esa deformación profesional de aprender de todo lo que me ocurre. Sabéis que ahora mismo yo estoy de lanzamiento de la quinta edición de la formación de coaching de vida. Y las personas autoexigentes, que a veces llegan a mí, yo lo era en el pasado, me llegan y me hacen ciertas preguntas, ¿no? De, bueno, entonces en tu formación, ¿cómo es? Hay un certificado, ¿no? O sea, las personas exigentes como no confían en sí mismas, básicamente, entonces necesitan una aprobación externa, ¿no? Como que, pues, que alguien me dé un título, que alguien me avale, que alguien me dé ese aval de que yo valgo, que soy suficiente, y hacen esa pregunta. Y hace un poquito, nada, unos días, una chica que yo seguía en Instagram empezó a publicar que va a formarse como coach y en sus stories ponía, y voy a hacerlo a través de una empresa, bueno, ella es de Rusia, entonces se va a formar allí, online también, ¿no? Y decía, pues voy a hacerlo a través de esta escuela que es de prestigio, que me va a dar un certificado de la ICF, porque si tú no tienes este certificado no puedes ejercer como coach. Yo muy amablemente le respondí diciendo, mira, yo llevo 8 años, más de 8 años siendo coach profesional, no estoy asociada, aunque podía haberlo hecho en un momento cuando terminé mi formación de coaching, mi formación estaba avalada y yo podía haber hecho un examen, pero decidí no hacerlo. Y de hecho nunca me ha hecho falta, y es más, la única persona que me pidió una vez un título de coaching fue muy al principio, cuando todavía estaba en prácticas, y después nadie más lo ha preguntado, ¿no? Entonces, para mí el aval, siempre digo, no son certificados y títulos, porque además uno hasta puede comprarse certificados y títulos si no son las personas, ¿no? Pero claro, las personas exigentes, autoexigentes más bien, que luego también son exigentes con los demás, lo que hacen es buscar ese aval, ¿no? Que alguien me dé esa seguridad que yo misma por mí no puedo obtener. Os puedo asegurar que en el pasado yo sí que me habría pensado igual que esa chica, diría, yo necesito una asociación, una organización, algo que me dé ese aval, porque yo por mí misma no me siento suficiente. A día de hoy, ya os digo, no me hace falta, de hecho nunca decidí asociarme a ninguna asociación de coaching, primero porque a nivel oficial no es necesario, ¿vale? O sea, no me obliga nadie a que yo esté asociada, y además tengo que pagar todos los años, pasar exámenes, etcétera, sino que yo confío en mí. Básicamente las personas autoexigentes son personas a las que les suele fallar esa autoconfianza, con lo cual están buscando esa seguridad, están cubriendo, por así decirlo, esa necesidad de seguridad a través de algo externo, ¿vale? No sé si os resuena, ¿vale? Pero es así, o sea, una persona exigente siempre va a decir, ¿dónde están tus títulos? ¿Dónde están tus notas? ¿No? Por eso las notas, muchas personas venimos de este mundo educativo en el cual nos decían, si sacas buenas notas, yo era de esas, si no sacaba un 10, yo me sentía fatal, o sea, como he sacado un 8,5 y recuerdo casi llorar por haber sacado un 8,5 de asignaturas que a mí en principio se me daba muy bien, como inglés, como filosofía, como lengua española, ¿no? Todo lo lingüístico siempre se me ha dado bien, entonces si yo no sacaba ese 10, ese 9,5, por lo menos un 9, ya me sentía un poco fracasada, ¿no? Yo misma me autoexigía mucho porque venía pues también de una familia de músicos donde se exige mucho, ¿no? La calidad es importante. Y todo eso me lo he tenido que trabajar, obviamente, porque si no, no me habría atrevido a hacer lo que estoy haciendo ahora. Que incluso haya alguien ahí que no conozco o que conozco de internet que me puede escribir que no soy suficiente porque no estoy asociada a una organización que de hecho es privada, no es una organización oficial, por así decirlo, ¿no? Es como si yo misma abro ahora una asociación de coaching de Madrid, ¿no? Pago mis impuestos, la gente se va asociando, me va pagando, yo voy supervisando su trabajo y la gente dice, ah, pues entonces sí, tú ahora vales, ¿vale? Entonces, eso nos pasa, por desgracia, o me pasaba a mí, a las personas que somos muy autoexigentes, que estamos tratando, por un lado, de cubrir ciertas necesidades. No sé si os pasa, ¿no? Una de las principales es la seguridad.
Pero también hay otra que ocurre y está ahí presente, y yo la viví, por ejemplo, hace muy poquito en casa de mi cuñado, que fuimos con la familia, y estaba mi suegro, que es una persona a la que adoro profundamente, es una persona bellísima, y bueno, siempre digo a mis hijas, tenéis la suerte de tener un abuelo así, porque es una persona muy honrada, con unos valores muy elevados, pero también proviene de esa vieja escuela de perfeccionismo, ¿no? de hacer las cosas bien. Y recuerdo que salió la conversación, estábamos con Carlos hablando, y salió la conversación de que Carlos, mi marido, que además es eneatipo 1, los que le conozcáis, digo, es que, claro, es que Carlos, fíjate, no sé qué, es exigente o es perfeccionista. Y dijo mi suegro, claro que sí, y eso está muy bien ser perfeccionista, ¿no? Entonces recuerdo que Carlos y yo nos miramos, porque claro, ya Carlos lleva trabajándolo mucho y ya no es tan exigente ni perfeccionista como antes, aunque sigue siéndolo. Y nos dimos cuenta, ¿no?, de cómo la familia nos influye, y ellos, claro, están ahí con esa imagen, con esa identidad, y cómo nosotros, los que trabajamos en temas de desarrollo personal, vamos poco a poco alejándonos de todo esto, y cómo a veces pues, se produce incluso esa ruptura, ¿no? Entonces aquí hay un segundo beneficio secundario, aparte de esa seguridad, que es la aceptación, la pertenencia, el amor, la conexión con tu familia, ¿no? Es decir, si yo soy exigente conmigo, si yo soy perfeccionista, si yo hago las cosas bien o correctas o perfectas, cada uno tiene sus palabras, pues mi familia me va a aceptar. Y aunque tu familia ya ni siquiera esté aquí presente, porque ya no viven incluso, da igual, está en tu cabeza. Estamos continuamente en esos diálogos internos, como le pasa a esta chica a la que me ha escrito a mi correo, y pues que te cuenta, ¿no?, su situación de que ya es ella misma la que se exige, pero en el fondo hay un beneficio, estoy siendo leal a mi familia, a mi clan, pertenezco, soy parte de ellos, estoy cumpliendo sus expectativas, con lo cual, si yo dejo de ser esa persona autoexigente, perfeccionista, ¿qué relación mantengo con ellos? A veces este es mi lazo de unión con la familia, el seguir siendo la misma. Y no sé si os ha pasado, y estoy segura que sí, porque aquí hay mucha gente que estáis en desarrollo personal, que llega un momento en el que cambiamos tanto que nuestra familia nos dice, es que no te reconozco, pero si tú no eras así. Y a veces duele, ¿no? A mí me ha dolido cuando me lo han dicho, sobre todo personas muy cercanas, es que tú antes no eras así, o tú no eres así, o tú no eres esa. Y entonces es como que hay una sensación de que si yo no soy la misma de antes, hay algo que está mal, hay algo que no encaja. Y es normal que los otros lo digan, ojo, porque ellos desde su perspectiva ven en ti a la misma de siempre, ¿no? Nos cuesta ese cambio, ¿no? Como que lo vemos hasta peligroso, decir, ¿y esta persona que ha cambiado se ha metido en una secta? Algunos lo dicen, ¿no?, en desarrollo personal, dices que estás en una secta, parece que incluso hay parejas que se rompen, no sé si para bien o para mal, ¿no? Porque al final, pues igual si se ha roto es para bien, porque al final pues no había conexión auténtica, pero cuando una persona crece mucho a nivel espiritual, de desarrollo personal, y la otra se queda, es como que va perdiendo esa conexión, y a veces por eso retrocedemos, para no perder a esa persona o ese contacto, ese lazo que teníamos hasta ahora, ¿vale? Entonces este es para mí uno de los, el segundo beneficio secundario, esa conexión, ese amor, ese cubrir mi necesidad de aprobación, de pertenencia. Ahora iremos con el tercero, que es, Cristóbal dice, para mí, aparte de victimizarme, es nunca dar el paso. Entiendo que estás hablando del beneficio, ¿no, Cristóbal? El beneficio es no darme el paso. ¿Y para qué me victimizo? ¿Para qué no doy el paso? ¿De qué me protege no hacerlo? O sea, tenemos que siempre ir más allá, porque el coaching es eso, son preguntas, preguntas y preguntas, hasta dar con esa clave y de repente te das cuenta, ajá, es que a lo mejor no doy el paso porque temo fracasar, o temo que la gente no me quiera, o temo que me critiquen, o temo que alguien vea que no soy suficiente. O sea, ¿qué es lo que temo? ¿Qué está detrás? ¿Qué me impide dar estos pasos? ¿Vale? Un momento, que no sé qué he hecho aquí. Vale, voy a ver si alguien más ha comentado. No, de momento no. Vale, pues vamos a seguir entonces, si os parece. Vamos a la tercera.
a la tercera intención positiva o necesidad básica, que es la necesidad de reconocimiento, de importancia. Fijaros, antes de preparar esta clase me he puesto ahí 10 minutos, he escrito cositas y me ha salido algo muy interesante. Cuando tú contratas, imagínate a un profesional, cuando contratas a un coach, a un mentor o a un diseñador gráfico o a una persona para tu equipo de trabajo, ¿vale? O incluso llevas a tu hijo a la escuela infantil y eliges entre varias. ¿Vas a escoger la peor escuela con gente poco responsable? No, ¿verdad? ¿Qué pensamos de una persona autoexigente? Así, generalmente. No sé si os da tiempo a escribirlo antes de que lo diga yo. Aunque cuando tú dices, esta persona es autoexigente y es perfeccionista, que a lo mejor para esa persona serlo no es muy positivo, pero tú como cliente de esa persona, a que suena bien decir, oye, es una persona perfeccionista y exigente. Yo os pongo mi ejemplo, ¿vale? Cuando yo pienso que alguien es exigente y perfeccionista, digo, es una persona responsable, seguramente. Es una persona que no defrauda. Es una persona que hace las cosas bien. Es una persona que estará pendiente. O sea, empiezo a asociarle un montón de creencias positivas y la veo bien. O sea, claro, si tú dices, este no es exigente, este te lo hace de cualquier forma, ¿no? No, yo prefiero trabajar con alguien exigente, con alguien que no defrauda, con alguien responsable, ¿vale? Mira, nos dicen seguridad, siento que me va a dar seguridad, claro, porque entonces, claro, cuando alguien piensa de sí mismo y de hecho es autoexigente, perfeccionista, dice, la gente confía en mí, la gente me valora, tengo un reconocimiento social, tengo un valor social. Si yo dejo de ser autoexigente, ¿quién seré? Y entonces entra ahí lo que llamamos en coaching ese pensamiento polar, ¿no? Porque las personas autoexigentes suelen, cualquier persona autoexigente suele ser una persona, como decíamos, con esa falta de confianza, ¿no? En sí misma, la baja autoestima, suelen estar muy asociadas, aunque estén muy enmascarada incluso, ¿no? Porque no se ve a simple vista. Pero si yo no soy autoexigente, me voy al polo opuesto. Entonces, ¿quién soy? Soy una dejada. Soy una, por ejemplo, ¿no? Como decimos en España, es que es un dejado, no un fracasado necesariamente, pero alguien que no le da importancia a los detalles, ¿no? También detallista es otra palabra que suele estar ahí muy asociada, ¿no? A la exigencia, perfeccionismo, incluso excelencia, ¿no? Que es una persona excelente en lo que hace, ¿no? ¡Wow! Y ahí es una persona exigente, ha sacado 5 másters, tiene 10 títulos, se ha formado con los mejores, ¿no? Socialmente tiene una aceptación tan grande y el peso, ¿no? de la sociedad es tan profundo que uno cuando ya de repente se da cuenta que su autoexigencia le cubre su necesidad de seguridad, su necesidad de pertenencia y conexión con su clan, su importancia y reconocimiento social, pierde todo. O sea, es como que me estás desnudando. ¿Qué queda de mí? ¿Quién soy ahora? ¿No? Soy un ser dejado, un loser, ¿no? Como incluso podríamos decir, alguien que no consigue las cosas. La gente se va a reír de mí. Fijaros qué difícil es dejar la autoexigencia cuando se convierte, lo que también en coaching estratégico llamamos vicio emocional, ¿no? Es una adicción, porque las adicciones siempre pensamos a la comida, al alcohol, a las drogas. No solo, o sea, sí está eso, pero detrás de las adicciones físicas está la adicción emocional, por eso hablamos de vicio emocional y soy adicta a ser eso, adicta a mi autoexigencia, porque me cubre tantas necesidades que si tú me quitas eso, ¿qué queda de mí? ¿Quién soy? ¿A qué me agarro? Pierdo mi identidad, pierdo mi referencia, pierdo mi relación, incluso esa relación, no me refiero a relación solo física, sino interna con esas personas importantes, con mi círculo más cercano, con mi familia, por ejemplo. Pierdo mis cimientos, me siento insegura, me siento vulnerable, siento que el mundo me puede atacar, siento que pierdo mi valor social, ¿no? No sé si os pasa, pero a veces cuando yo voy a sitios, ¿no? Y ahora que estaba yo con todo el tema de la sociedad limitada y tengo que abrir cuentas y no sé qué historias,
¿cuál es tu profesión? Coach. Y la gente ni sabe lo que es coach. Y los que saben algo dirán, qué tontería eso de coach. Me escriben coach con T al final en mis escrituras. Digo, vale, pues seré coach con T al final. O sea, quiero decir que cuando uno hace un cambio importante en su vida y parece que el mundo no te entiende, ¿no? Dicen, esto es muy raro, ¿no? Sí, efectivamente son necesidades humanas básicas y están detrás de todo. Todo lo que hacemos, detrás hay una necesidad. Y cuando una emoción, una actitud cubre varias de esas necesidades o casi todas, hablamos de una adicción, hablamos de algo que no es tan fácil de romper, ¿vale? Entonces quiero que simplemente vayáis viendo qué está detrás, que vayamos haciendo este análisis, pero es que vamos a ir un paso más allá, para que veáis que esto es como que, no sé, como una mala hierba de esas que es muy difícil de sacar porque tiene raíces tan metidas hacia abajo y está interrelacionada incluso con otras plantas que para poderlo sacar y arrancarlo de raíz cuesta la vida, ¿no? Pero bueno, se puede, ¿eh? Que yo lo he conseguido y seguro que vosotros también podréis. Detrás, debajo de todo esto están mis valores. Y fijaros, os pongo otro ejemplo. Hay valores preciosos como son excelencia, justicia. ¿Quién no piensa positivamente de alguien justo, verdad? Tú imagínate decir, yo soy una persona injusta, te miran mal, pero dices, soy una persona justa, íntegra, honrada, excelente, perfeccionista, y ya parece que te ponen casi en un pedestal, ¿no? Y tú misma, de alguna forma, tu ego dice, qué bien, bien por ti. Pero esos valores que parecen muy bonitos muchas veces nos hacen daño. Nos hacen daño porque detrás de esos valores hay unas reglas, es decir, para que yo sienta la justicia, imagínate, yo debo ser justa absolutamente con todos. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas de la misma edad, pero son muy diferentes entre ellas y tienen conflictos bastante frecuentes, hay que decirlo, son muy competitivas, me están enseñando algo mío, por supuesto, y yo aprendo un montón, pero a veces tú quieres ser justa en exacta proporción con las dos y te das cuenta que es imposible, que hay momentos en los que tienes que, ves a una que está más sensible, la otra tiene otras necesidades, incluso en algo que para ti es tan importante como son tus propios hijos, que encima los has tenido de forma consciente, querías, deseabas, ¿no? Son hijas muy deseadas y aún así llegar a esos niveles de justicia a veces es imposible. Claro, una se frustra, lo pasa mal, incluso esos valores tan bonitos que podemos tener no siempre podemos llevarlos a cabo porque tenemos unas reglas a menudo imposibles de cumplir. No puedes ser siempre 100% justa con todo el mundo. Siempre habrá alguien que pueda no estar satisfecho o interpretarlo a su manera, ¿vale? O incluso tú, por más que quieras, no puedes, ¿no? Por ejemplo, yo ofrezco un curso, pues hay personas para las que mi curso es barato y otras personas para las que es muy caro, e incluso algunas ni siquiera lo pueden comprar. Entonces, si yo empiezo a regalar este curso a algunas personas con bajos ingresos, por poner ejemplo, estoy siendo injusta con aquellas a las que no se lo he regalado. Entonces ahí empieza todos esos conflictos de valores, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre con el valor de la excelencia, y una de mis primeras sesiones de coaching que realicé ya hace un montón de años fue eso mismo. Yo era tan exigente conmigo, quería salir a hablar con ya seguridad, confianza, tenía un miedo terrible a hablar en público y estuvimos trabajando con significados de esos 2 términos, excelencia versus exigencia, que no es lo mismo, habría que revisar qué significa cada uno de ellos. Hola Camila, ¿cuánto tiempo? Qué bueno verte aquí. Habría que revisar los significados de estas 2 palabras, de estos 2 términos, revisar qué creencias están detrás, qué significa para ti ser excelente, qué significa para ti ser exigente, cómo podrías pasar de uno a otro, cuáles son los valores que sustentan para ti esas 2 palabras y revisar cómo funcionan las reglas, es decir, hasta dónde puedo decir basta, ¿no? Como decía esta chica, ¿dónde está ese referente para decir basta? Pues revisar tu regla. Para yo hacer las cosas bien, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, os pongo un ejemplo clásico que es el mundo emprendedor en el que yo me muevo mucho, ¿no? Para yo ser una coach excelente, en cada sesión mi cliente tiene que salir
súper satisfecho, haber tenido ese momento ajá, estar comprometido, cumplir con su plan de acción y venir a la siguiente sesión habiéndolo cumplido, y si no lo ha cumplido lo vamos ajustando y al final acaba el proceso diciendo que soy la mejor coach del mundo, ¿no? Por ejemplo. ¿Esto es así siempre? No. ¿Tenemos que estar satisfechos con todas las sesiones? Pues a veces la sesión que creemos que es mala según nuestro punto de vista, y yo eso lo veo mucho incluso en las bitácoras que me envían mis alumnos, porque claro, hacen sesiones de prácticas y luego me envían qué herramientas han utilizado, cuál era el objetivo, cómo se sentían, cómo estaba el coachee, bueno, pues qué han trabajado, a qué conclusiones se ha llegado, es decir, todo un poco ahí para que yo pueda revisar el trabajo, y también ellos hacen una autoevaluación, y ahí en esa parte yo detecto mucha autoexigencia, ¿no? Como diciendo, sí, en la sesión ha ido bien, he empleado estas técnicas, incluso uno se ha inventado 3 técnicas nuevas buenísimas, digo, oye, ¿me las dejas usar también en la formación? O sea, realmente mucha calidad. Y luego pone, pero yo siento que la sesión no ha ido por donde debía ir. Y yo pregunto, ¿y por dónde debía ir esa sesión? ¿No? Es decir, ¿cómo sabes tú por dónde tiene que ir la sesión? ¿Es que acaso el cliente, el coachee, se tiene que ajustar a tus expectativas? Y claro, se ve realmente, y digo, y el feedback de tu cliente dice, sí, ha sido súper positivo, sí, se ha llevado esto, lo otro, pero yo pensaba que tenía que llevarse más tal, ¿no? Entonces, como veis, son nuestras expectativas, ¿vale? El gran problema de la autoexigencia es que nos ponemos unas expectativas irreales, imposibles de cumplir, y también de alguna forma protegemos nuestra identidad con esas expectativas. Ojo, volvemos a lo mismo, estoy protegiéndome bueno, pues de ser yo misma, es decir, de ser esa persona excelente, exigente, capaz, porque para mí es tan doloroso, tan profundamente doloroso no sentirme esa persona supuestamente adecuada a una imagen, que voy a hacer lo posible, todo eso es por supuesto inconsciente, para mantenerme donde estoy. Y aunque yo lo haga brillantemente, aunque venga María, como le pasó a otra alumna el otro día en sesiones de prácticas, que hizo una sesión maravillosa y no se quedó del todo contenta. Dice, sí, hay un crítico mío. Digo, ¿pero tú has ayudado a tu clienta? Sí. ¿Se ha llevado un plan de acción? Sí. ¿Has escuchado lo que te ha dicho? Sí. Sí, pero. Porque ese pero es mantener mi antigua identidad, mantenerme en esa postura. Y es muy doloroso cambiar, como os decía. Si yo cambio en algo tan profundo de mí, me encuentro desnuda. Me encuentro, o sea, es una cosa nueva que no conozco, es como un niño, ¿no?, que empieza a andar, que todavía no conoce la vida. Y volver a esa parte vulnerable es muy incómodo, y por eso muchos procesos de coaching, salvo que sean ya pagados de antemano, cosa que os recomiendo a todos los que seáis o queréis ser coaches, cobrarlo en lo posible de antemano, la gente se escapa porque de repente siente incomodidad, siente conexión con su sombra, siente que hay que cambiar, hay un trabajo que no es fácil, ¿no? O sea, más que no es fácil, no es cómodo sentirte que ya no te agarras a lo de siempre, ¿no? O sea, te sientes como perdida. Yo siempre digo, mis mejores sesiones como cliente fueron aquellas en las que yo me sentía así, como, ¿y entonces quién soy? ¿Y entonces qué estoy haciendo con mi vida? Es que de repente como que todo pierde sentido, ¿no? No sé si os ha pasado, tanto si erais coaches como clientes de un proceso de coaching, de sentirte, yo no sé quién soy, yo no sé a qué agarrarme, cuáles son los siguientes pasos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, por tanto, como os decía, existen 2 tipos de problemas según el coaching estratégico, esa parte me encanta: problemas de seguridad, que sería la exigencia, me hace daño, pero me paraliza, ¿no? Como decía Nilda, no me permite avanzar, mostrarme o iniciar algo por miedo a la crítica, pero es algo seguro, es algo que controlo, es algo que mi mente siente como suyo propio, entonces ahí me quedo. Pero luego están los problemas de calidad, que también son problemas, ojo, también podemos llamarlo oportunidades, pero siguen siendo cosas incómodas, ¿no? El problema de calidad es, vale, pues voy a iniciar mis pasitos, voy a hacer este directo, voy a mostrarme con mi vulnerabilidad, voy a permitirme hacer una sesión mala, por ejemplo, como siempre digo a mis alumnos, haced sesiones malas, es decir, no a propósito,
por supuesto, pero no os exijáis más. Mirad este libro del que os quería también hablar, que seguro que muchos lo conocéis, lo he abierto en la página donde está el cuarto acuerdo, que me encanta. Bueno, aquí se ve un poco al revés, ¿no? En modo espejo. El cuarto acuerdo, un libro muy recomendable, dice: haz siempre lo máximo que puedas. Y luego te dice, lo máximo que vas a poder hacer no va a ser siempre igual. En los momentos que tú estés muy cansada o enferma o no has dormido por la noche, tu máximo va a ser esto. Y en el momento que estés más fuerte, emocionada, feliz, realizada, vas a dar esto o infinito. Haz lo máximo que puedas, ni más ni menos. Es decir, lo que seas capaz de hacer. Si tú has aprendido coaching y todavía tienes pocas herramientas o te faltan prácticas, harás un tipo de sesiones. Cuando tengas más prácticas, más tiempo, harás mejores sesiones. Es así. Y es normal que sea así. Una persona autoexigente no admite eso. Como me decía una de las alumnas de self-coaching, decía: María, yo me quiero apuntar mucho a tu... Sí, un magnífico libro, Arantxa. Yo me quiero apuntar mucho a tu formación de coaching de vida, pero por mi autoexigencia no me atrevo, decía. Porque yo en el minuto 1 querré saber todo lo que sabes tú y sé que es imposible. O sea, el crítico estaba tan fuerte, es verdad que luego a lo largo de las sesiones de self-coaching se había desbloqueado un montón, ¿no? Pero al principio esa fue una de las cosas que más me chocó. Dijo: pero yo no lo hago porque sé que no soy capaz de ser igual que tú desde el minuto 1. Yo le dije: ¿tú sabes los años que llevo yo para ser quien soy ahora? Me dijo: sí, lo sé. O sea, con eso os estoy mostrando, ¿no? Que la autoexigencia, las expectativas, todo esto es una invención de la mente para protegernos, para conservar nuestra identidad y para cubrir sus necesidades básicas. Cuando descubras otras maneras de cubrir tus necesidades básicas y dejas de ser, o al menos te permites dejar de ser autoexigente, no necesariamente dejada. Sí, perdón, el autor es doctor Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos, ¿vale? Es un libro muy conocido en desarrollo personal y muy recomendable. Es súper sencillo, corto de leer y profundo, que es lo que me gusta a mí. ¿Vale? De todas formas, luego en la descripción del vídeo os pongo el nombre. Volviendo a lo que estaba diciendo, cuando tú te permites todavía, no hemos dejado, no es fácil de dejar, ya os lo digo. Pero cuando te abres a esa posibilidad de dejar de ser autoexigente, muchas veces te vas a ir al extremo opuesto, que es: entonces soy una dejada, entonces yo soy alguien que no se preocupa, que se deja fluir, pero en mal sentido, ¿no? Es decir, pues lo deja todo, no se involucra, irresponsable, quizás os puede salir esa palabra, ¿vale? Y una cosa que ayuda muchísimo, duele mucho, hay que decirlo, de hecho también salió en una sesión de las alumnas de la formación de coaching y fue muy bonito porque fue como ese momento ajá, una revelación para esta chica que era muy exigente. Hay que decir, atraigo por lo que sea a alumnas y alumnos muy autoexigentes. Será porque antes lo era, ya no lo soy, y entonces de alguna forma pues atraemos lo contrario, ¿no? Como que la gente se acerca a ti a ver si les puedes dar un poco esa parte de ti, inconscientemente por supuesto, de esa no búsqueda de la perfección. Y entonces en esa sesión, esta chica, que ya os digo era muy autoexigente, por cierto, eneatipo 3, que también no lo puse así porque hay muchos tipos de eneatipos 3, pero dentro del eneatipo 3 también hay esa búsqueda de excelencia, reconocimiento social, triunfo, ¿no? Que la gente me valore, entonces me puedo exigir mucho, sobre todo los 3 conservación, que es uno de los subtipos. Junto con el 1, el 5, el 1, 3 y 5 son los competentes del eneagrama, los que les gusta hacer las cosas bien, ¿no? Y luego es el 6 por esa posición del deber, aunque todos podemos ser. Yo, siendo eneatipo 9, tenía muy fuerte mi ala 1 y de ahí pues esa exigencia, justicia, ¿no? Todos esos valores morales. Y como os digo, esta chica dijo... Yo le dije, vale, entonces tú estás en el polo opuesto de la dejadez, ¿no? Que es la autoexigencia. ¿Qué vamos a encontrar en el medio? Y entonces en una conversación que tuvimos, ella llegó a la conclusión que lo que está en el medio es promedio.
nunca mejor dicho, ¿no? ¿Qué está en el medio? Soy promedio. Cuando una persona vive muy anclada a esa identidad de perfeccionismo, autoexigencia, excelencia, pero mal entendida, ¿no? Porque, como os decía, un valor muy bonito puede ser muy dañino si se sostiene sobre unas reglas imposibles de cumplir y unas creencias también limitantes. Entonces, de repente ella, que buscaba esa excelencia, esa calidad máxima, no se atrevía a hacer sus vídeos en YouTube, que por cierto, al final lo consiguió y muy buenos vídeos, hay que decirlo. Ella se dio cuenta de que dice, entonces soy promedio, puedo ser promedio, como que de repente se abrió en ella una ventana de posibilidad de decir, yo soy promedio. Además estaba como alucinada, recuerdo que repetía esa palabra una y otra vez y todas las que la estamos viendo vibrábamos con esa emoción, ¿no? Entonces puedo ser alguien promedio, ni soy la peor, ¿no? Ese pensamiento polar, si no soy la mejor es que entonces no valgo y soy lo peor. Es que no es ni una cosa ni otra. Primero porque no hay una manera física real de comprobar jamás en la vida que tú eres la mejor en algo, bueno, quizás salvo en deportes de élite, ¿no? Es decir, pues cuando hay tenistas, ¿no? Que hacen sus competiciones, etcétera, ¿no? Pero en la vida real, decir yo voy a ser la mejor coach o si no soy la mejor soy la peor, tampoco puedes comprobarlo, porque habrá alguien que sea la peor y no le conoces ni siquiera para poder comparar. ¿Y cuáles son esos términos de comparación, ¿no? ¿En qué te vas a basar? Será subjetivo. Entonces, cuando ella llegó a esa conclusión de que yo soy promedio, se sintió súper liberada, porque se permitió no ser la mejor. ¡Wow! Y eso libera un montón. Yo de verdad, tenía esas creencias, esos pensamientos, ¿no? En el pasado muy arraigados de tener que demostrar que soy buena para que me reconocieran, para que me aceptaran, para yo sentirme segura, confiada en mí. Y no era todo eso, era aceptar que soy promedio y que unas veces lo haré muy bien, como hoy, por ejemplo, me gusta como lo estoy haciendo, y otros directos que he hecho me he quedado al final ni fu ni fa, porque no estaba inspirada, o ese día había dormido mal, o ese tema a mí tampoco me vibraba como me puede vibrar esto ahora, tal cual, ¿vale? Así que si alguien se ha sentido reflejado, os invito a que escribáis aquí, soy un no sé qué profesional promedio o una madre promedio, ¿no? Esas madres que también nos exigimos ser una madre perfecta. Tampoco tengo que ser la mala madre, quiero decir que sé que es una palabra que no significa eso, ¿no? El club de las malas madres, pero tampoco soy la peor. O sea, soy una madre promedio. Alguna vez lo haré bien y otras veces lo haré regular, ¿vale? Dependiendo un poco de cómo me sienta. Como veis, esto es un tema muy profundo y por último, un último toque que os quiero dejar sobre el tema del perfeccionismo, la autoexigencia, el antídoto. Os voy a dar el antídoto ideal, aparte de esa frase soy promedio, que ya os digo, aunque duela, intenta reflexionar sobre ello, intenta sentirte promedio. La próxima vez que vayas a trabajar o estés con tus hijos y eres esa madre exigente, intenta permitirte hacerlo desde ese lugar, ¿no? Arantxa dice, libera mucho, sí, sí. Lo que no libera, o sea, la autoexigencia, que es tensión. Tengo que demostrar, tengo que hacer, tengo que, el famoso tengo que, ¿no? Que en el coaching solemos fijarnos, decir, ¿por qué no lo cambiamos por un quiero, prefiero, voy a, ¿no? Entonces, el siguiente antídoto que os puedo, mira, plan embarazo, me ha hecho un clic esta frase, sí, a mí también me la hizo, de hecho esa frase salió de ella, porque yo creo que yo utilicé otra palabra que era mediocre, ¿no? Que suena un poco feo, mediocre, pero decir promedio es como ni bueno ni malo, estoy como ahí en la media, ¿no? No destaco especialmente, pero oye, lo voy haciendo, mira, perfectamente imperfecta también, sí. Pero claro, perfectamente imperfecta suena bonito. Promedio no suena tan bonito, pero tampoco tan despectivo, quizás también todo depende de cada persona, ¿no? Es muy importante el lenguaje en el coaching, cómo cada uno interprete y siente las palabras. Os voy a dar la última píldora, como dicen ahora, contra la autoexigencia, el perfeccionismo. Y os sonará mucho. Y a las personas autoexigentes les cuesta esa parte muchísimo, pero muchísimo, y cuando conectan con esa parte, el crecimiento es exponencial. Se llama
autocompasión. No os he dicho nada nuevo, pero para mí es el antídoto ideal, porque ¿qué es una persona exigente? ¿Qué hace en su cabeza? No es suficiente, mal, o te has equivocado, otra vez no has dado la talla, no has llegado, se darán cuenta, verán que no eres suficiente, que eres un fracaso, que te van a criticar, se burlarán, hablarán mal, o sea, todo eso está ahí, es un machaque constante, ¿no? Y ahora piensa cómo hablarías tú con un niño, con tu hija, hijo, si los tienes, tu sobrino, con una persona que quieres muchísimo, imagínate esa amiga, o tu madre o familiar, en fin, alguien de tu entorno a quien tú quieres un montón. ¿Le hablarías así cuando estuviera vulnerable, cuando estuviera en lo peor? ¿O le hablarías con cariño, con amor? No te preocupes, venga, podemos hacerlo. Oye, pues no es tan terrible, tenemos la solución. Le abrazarías, ¿verdad? O querrías abrazarle. Por eso a mí el tema de niños es como muy fácil, ¿no? Porque a los niños es como muy fácil quererles, abrazarles cuando lloran, cuando se sienten frustrados. ¿Cómo hablarías con ese niño interno que ya llevas dentro? Desde la autoexigencia, desde la rabia, desde el desdén, desprecio, o todo lo contrario, desde el amor, desde la comprensión. Este es para mí el único baremo de que te estás tratando bien y que dejas de ser autoexigente. En lugar de exigirte, simplemente te doy mi amor, ¿vale? Te escucho, te comprendo. O sea, este diálogo interno que todos mantenemos y las personas autoexigentes tienen ese diálogo de forma destructiva, cuanto más lo reemplaces por ese diálogo compasivo, más y más te vas a ir haciendo fuerte, ¿no? Hay una conferencia en TED, el poder de la vulnerabilidad, me parece que se llama así, a ver si no me equivoco, de Brené Brown, esperad un momento, sí, el poder de la vulnerabilidad, creo que si escribís en Google, el autor es Brené Brown, efectivamente, es una mujer así con pelo cortito, son conferencias TED, y ahí habla ella mucho de este tema, del poder de la vulnerabilidad, que además hay otra conferencia muy buena suya que tiene que ver con la vergüenza, porque claro, ¿qué está detrás? La vergüenza, el miedo a que vean mi vulnerabilidad, a que me vean imperfecta, a que me vean un fracaso. Y es buenísimo. Cuando uno conecta con esto que está detrás, incluso debajo del miedo, de hecho, si veis la escala de las emociones, la vergüenza me parece que es la última de todas, ¿no? La famosa escala de David Hawkins, a ver, que en alguna conferencia utilicé esa escala de David Hawkins con H-A-W-K. Me parece que la vergüenza, sí, la vergüenza es, él ha hecho una escala de vibración del estado vibracional de cada una de las calibración, ¿no? De cada una de las emociones, y si la más alta es la 700.000 hercios, la que está más abajo de todos es la vergüenza, pero es precisamente conectando con esa parte más oculta a través de la cual podemos crecer. ¿Vale? Este es un tema que a mí me apasiona, o sea, todo, como veis, me apasiona. De hecho, todo lo que os he contado forma parte del curso de la formación de coaching de vida, que no solo es coaching, hay mucho más. Es coaching. Primero empezamos por lo básico, preguntas poderosas, modelo SMART, el modelo GROW, que es la base de todo lo que es el coaching. Pero claro, a veces no es suficiente porque aparecen emociones, aparecen bloqueos, aparecen heridas de la infancia. Y entonces hay que hacer otro tipo de trabajos, y yo en esta formación de coaching pues he reunido un poco todo lo que yo he aprendido, lo que a mí me ha servido, que aplico en mis sesiones. Entonces primero vamos con esta parte, coaching clásico, luego vamos con el lenguaje, que es súper importante, el manejo, ¿no? El escuchar palabras, devolverle la información a tus clientes y luego poder pues trabajar con significados, detectar como un detective palabras asociadas a valores, a necesidades, detectar creencias, toda esa habilidad, porque claro, tú en internet encuentras mucha información, pero luego cómo esto lo plasmo en una sesión. Entonces yo voy poco a poco, como me gusta a mí, soy como esa hormiguita que empieza de lo más sencillo, vamos subiendo poco a poco de nivel
y trabajamos, por supuesto, con inteligencia emocional, ¿no? Con todo lo que estamos diciendo, emociones como el miedo, como todo el tema de la autoestima. La exigencia está dentro de ejercicios de autoestima, la asertividad, ejercicios, como os decía, el miedo, la resolución de conflictos, la ira, esas emociones que llamamos difíciles, ¿no? Vamos trabajando con técnicas muy concretas, porque a mí lo que me pasaba, y no solo a mí, también le pasaba a otras personas que se habían formado en coaching, incluso en escuelas conocidas, reconocidas, que también fue mi caso, que cuando tú salías, tú decías, vale, tengo mucha información, pero ¿cómo trabajo la emoción de vergüenza? ¿Cómo trabajo? Bueno, para miedos me has mandado un ejercicio, 2, ¿no? Pero esto dentro de una sesión, ¿cómo se trabaja, ¿no? Entonces había personas que me escribían, me decían, María, ¿y tú cómo lo haces, ¿no? Que hablas mucho de emociones. Entonces, claro, al final pues doy como esas recomendaciones de cómo introducir, cómo trabajar las emociones en una sesión, que es básico. Un ejercicio básico también que conoceréis algunos se llama triadas, que ya es otro tipo de coaching, pero no es coaching puro, es un coaching mezclado con terapia, con la hipnosis, mucha PNL. Entonces, claro, es otro tipo de coaching que algunos dicen, yo soy coach estratégico, y realmente no le verás hacer coaching puro. O sea, los que sí nos hemos formado en las dos, pues podemos diferenciar, ¿no? De hecho, Arantxa Nankurunaisa es alumna de la segunda edición, me parece, y la verdad es que es una coach excelente. Hace poco la he entrevistado y dentro de poco os mostraré, bueno, esa entrevista en mi canal. Y como os decía, emociones, PNL. Para mí la PNL ha sido esencial, ¿no? Porque cuando te viene un cliente con bloqueos y tú por más que le preguntes, es que es un no sé, no sé, no sé. De hecho, así fue mi primera sesión de coaching, que todavía no conocía la PNL, y de repente se me presenta en prácticas una persona que me responde no sé a todo. Yo decía, ¿pero qué hago? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, en esas ocasiones vienen genial ejercicios que no son tan mentales, son más imaginativos, son creativos, la PNL, la programación neurolingüística. Y luego, como os decía, el coaching estratégico, que tiene esa parte más de intervención. El coach interviene mucho más en el proceso, llevando al coachee a otro lugar que siente que es el que necesita. Obviamente esto también, por eso siempre digo, si uno empieza a aprender de entrada coaching estratégico, le falta esa base, ¿no? Entonces aquí tenemos la base de coaching y después el coaching estratégico, aparte de, como os digo, PNL, inteligencia emocional, incluso eneagrama, que, como os digo, a mí al principio odiaba el eneagrama, digo, decía, uff, qué feo, clasificar a todo el mundo con su etiqueta, ¿no? Como no me etiquetes, pero al final sí que es verdad, cuanto más conoces tu eneatipo, que yo llegué al mío y cuando ya lo tuve claro, es como dice Borja Vilaseca, ¿no? Como ese orgasmo emocional, como dices, uff, esta soy yo, con mis luces, con mis sombras, aquí estoy centrada, aquí es cuando estoy descentrada. Ahora, por ejemplo, estoy mucho en mi lado de centramiento, que es el lado 3, que es ambición, triunfo, progreso, desarrollo. Y yo era justo lo contrario, o sea, a mí eso de mostrarme en cámara, hablar de mí, sentir que brillo, que puedo aportar valor, que la gente me reconoce, todo eso me daba un miedo terrorífico. O sea, yo era como, venga, como escondida, ¿no? Que no me vea nadie. Y sé que ese miedo lo tiene mucha gente, sobre todo los que tengáis alguna relación con eneatipos 3, 6 o 9, que además están interrelacionados, ¿no? Entonces yo en mis sesiones empecé a aplicar, cuando ya el eneagrama lo afiancé, lo integré, empecé a aplicarlo en mis sesiones y veía que iba mucho más rápido, es mucho más fácil. Yo recuerdo una alumna, una clienta de un proceso de coaching en eneatipo 9, que además tenía mi mismo apellido, aunque era búlgara, era buenísimo. Íbamos en ese proceso, tenía eneatipo 9, entonces era tan fácil trabajar con ella, era como... No sé si os pasa a los que sois coaches, ¿no? A veces dices, ¿por dónde voy? Por aquí, por allí. Pero es que en su caso era esto, era un conflicto con su madre y era como anclar una nueva identidad de, para mí el conflicto es sanador, ¿no? O sea, esa parte central, ¿no? Del trabajo que realizamos con ella era brutal, ¿no? Cuando tú vas a esa esencia y desechas todo lo demás y te quedas con lo esencial, el crecimiento en esa persona es exponencial, como os digo. Entonces, por eso incluí también en la formación de coaching el eneagrama. Es verdad que luego, si uno quiere investigar, es como todo, es como el coaching, nunca vas a dejar de aprender y puedes hacer más formaciones después, es totalmente normal,
pero el hecho de ya contactar con eso, descubrir tu eneatipo, cómo actúas, cuáles son tus heridas de la infancia, ¿no? Que eso tampoco es coaching puro, pero yo soy así, o sea, al final los coaches sí, conócelo todo, pero luego añade todo lo que le ayude a tu cliente. Y yo estaba dándome cuenta de que si yo solo me quedo en el coaching y en preguntas y respuestas me falta algo más, ¿no? Entonces por eso están las heridas, temas de niño interior, que también he ido incorporando a esta formación. Y bueno, pues deciros que si os interesa, en el enlace podéis solicitar una entrevista conmigo para que yo pueda valoraros también si realmente estáis preparados para aprender coaching, o sea, no os lancéis así a ciegas. Primero es bueno que habléis conmigo, os llamo, hablamos 20-30 minutos, me contáis vuestra situación y si veo que bueno, pues sois aptos para formar parte de la escuela, somos un grupo pequeño, siempre trabajamos de forma muy personalizada. De hecho, empecé a enseñar coaching hace años a una clienta de mentoría, decía, María, yo no quiero mentoring de negocio, yo quiero que me enseñes coaching. Y empecé a enseñarle lo que sabía, que era mucho menos de lo que sé, por supuesto, ahora. Y recuerdo que lo pasaba yo súper bien, a la chica le servía un montón porque ella era wedding planner, planificadora de bodas, tenía una empresa y formaba chicas que querían ser wedding planner. Y dice, yo parece que hago coaching, pero claro, no tengo las herramientas, ¿no? Entonces, con las pocas herramientas que he podido transmitirle en esa formación, que fueron con 8 o 10 sesiones, me parece, dije, jolín, pues yo un día quiero sacar una formación de coaching porque me encanta, siento que ayuda. Y bueno, pues hace 2 años lo saqué y ahora pues va por la 5ª edición. Así que bueno, en mi página web, o sea, en el enlace de mi Instagram tenéis el enlace con la página, todos los testimonios que vamos añadiendo porque hay muchísimos. A veces uno se aburre, ¿no?, de leer tanto, pero oye, leéroslos, hay vídeos también donde las alumnas y alumnos, tengo algunos chicos también cuentan su experiencia. Siempre dicen que para ellos ha sido transformador a nivel personal, pero luego encima se dieron cuenta de que hacían coaching, podían ayudar y eso también pues les llenaba y querían seguir y querían trabajar de ello. Y por cierto, una buena noticia, los que seáis coaches o queréis formaros o ya estáis formándoos o vais a entrar en esa 5ª edición, os invito el martes que viene, dentro de poco os pondré un enlace, vamos a hacer un Zoom en vivo conmigo el próximo martes a las 6 y va a ser, por un lado os voy a comentar o proponer ejemplos de cómo podéis conseguir vuestros clientes de coaching. Os voy a mostrar todo lo que sé sobre ello, distintos medios, tanto si tenéis web como si no la tenéis, como si queréis no estar en internet. Os voy a dar muchos ejemplos y también contar casos reales, por supuesto, y también haremos una pequeña sesión de coaching, ¿vale? Entonces nada, si estáis suscritos a mi newsletter os llegará este correo y también si no lo pondré aquí en Instagram. Pues nada, yo creo que ya llevamos un buen rato, 1 hora. Os mando un súper abrazo a todos. Si tenéis dudas, escribidme. Si queréis entrar en esta formación, no sabéis si es vuestro momento, pedid la entrevista, no hay compromiso. Si vemos que no encajáis, no pasa nada, quizás más adelante, pero tenéis esa oportunidad de hablar conmigo. Y nada más, un súper abrazo, hasta pronto, 1000 gracias por estar y ojalá dejemos todos ese perfeccionismo, aunque sea un poquito. Empecemos a sentirnos un poquito más promedio. Muy bien, hasta pronto, chao, chao.